Sin préstamo no hay casa y sin casa no hay hipoteca. Sino fundamentalmente también de la falta del ahorro, que muchas veces implica el tener que pagar un alquiler, el tener el sueldo que tengo, el hacer frente a mis cargas y de dónde saco capacidad para ese 20% más gasto. Tus valores te definen, ¿no? Y tus valores son la base de cualquier decisión que tomes, grandes o pequeñas. Efectivamente, distinguir lo que es real y lo que a veces es lo que se escucha de una charla de un bar o de alguien. Y hay una parte que es la compra y hay una parte que es la llave que abre esa puerta de la compra. Tenemos un montón de inteligencias y la IA es una más. Tienes que hacernos ser mejores profesionales y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Hemos intentado huir del catastrofismo y del alarmismo de van a venir y nos van a suplantar. Estamos convencidos que nuestro negocio es un negocio de personas. Como te decía antes, el proyecto más importante de su vida, que es tener su hogar, ¿no? Con unos valores seguros, con gente a tu lado que te acompañe y teniendo claro el foco, pues nada puede salir mal. Bienvenidos a La Red, el podcast de Red Piso. Hoy en La Red nos toca hablar de un tema muy importante que afecta a la sociedad y bueno, es el tema de la vivienda. Pero dentro de la vivienda encontramos que muchos de los conceptos en torno a la vivienda pues van en confianza y sobre todo de las personas que acompañan en el proceso de adquirir una vivienda. Y hoy tenemos en La Red, en el segundo episodio, a Lorena Senclusen, y nada menos que directora de negocios hipotecarios de UCI. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias, Fran. Encantada y un honor estar compartiendo esta charla contigo en el segundo episodio de La Red. Agradecidísima de corazón y un placer acompañarte. Para nosotros es todo un orgullo tenerte aquí en el segundo episodio, así que bueno, y antes de nada, antes de entrar en un tema tan complejo como la vivienda, pues tenemos que conocerte, ¿verdad, Lorena? Así que vamos a empezar por eso, porque nos cuentes, bueno, quién eres, de dónde vienes y el recorrido profesional que te ha llevado hasta estar hoy aquí con nosotros. Bueno, pues nada, yo soy Lorena, llevo más de 22 años aquí en España, soy originaria de Argentina, de una población pequeñita, en La Pampa, la llanura pampeana, y bueno, después de terminar mi carrera de Relaciones Internacionales, allí me dieron la oportunidad de una beca aquí para hacer un máster en la Universidad Complutense. Era una época complicada porque era en el 2002, 2003, año corralito, y bueno, la verdad que desde la generosidad de mis padres, siendo única hija, y siendo un paso de cruzar un océano hace 20 años, que no había ni posibilidades de redes sociales, ni contacto, bueno, por no ver, no había ni Skype en esas épocas, hablando por teléfonos públicos, por carta y demás, pues me vine, empecé mi formación académica, me incorporé en el mundo laboral, casi por casualidad en el sector financiero, porque bueno, fue un primer trabajo en otra entidad que me permitía compatibilizar horarios del máster y de un trabajo aquí. Y bueno, luego fiché por la que es mi casa profesional desde hace 20 años, que es Unión de Créditos Inmobiliarios, UCI. He ido pasando por diferentes posiciones, siempre vinculada al área comercial, siempre vinculada a los profesionales inmobiliarios, a la intermediación financiera. Tuve un KitKat de casi 2 años dentro de una empresa del holding como directora general de una red inmobiliaria y bueno, la verdad que eso también fue un máster de la vida. Un máster de la vida y del trabajo, ¿no? Totalmente, porque fue conocer el sector desde otra perspectiva, desde dentro. Y bueno, y luego este año comenzó con este gran reto y esta enorme responsabilidad ya de liderar el core business de la entidad, el negocio hipotecario, que bueno, que es mi vida, porque como te decía, hace 20 años que estoy vinculada a esta actividad y a vosotros, los profesionales inmobiliarios, con los que particularmente con esta gran red que es Red Piso y de Credit, con la que me siento Como en casa, ¿verdad, Lorena? plenamente realizada y feliz. Pues bueno, me ha gustado que hayas empezado con tus orígenes, ¿no? Cuéntanos un poquito qué significa para ti Argentina, ¿verdad? Bueno, para mí Argentina, pues eso, es la cuna, es olor a dulce de leche en mi casa, porque mi papá trabajó toda la vida en una empresa láctea, que era una cooperativa muy representativa a nivel latinoamericano y bueno, que lamentablemente luego ha ido a menos, pero Argentina es eso, es
mates con amigos, con familia, con alfajorcitos de dulce de leche. Y bueno, y es mi origen que al final casi fue premonitorio, ¿no? Porque mi mamá tenía un pequeño emprendimiento, de un negocio de zapatos y claro, conciliar hace 40 años no era tan fácil. Con lo cual yo, más allá de ir al cole, hacía todas las actividades que mi madre me podía colocar para poder atenderme y una de ellas, bueno, más allá del piano, de inglés, de gimnasia y tal, fue hacer danzas y bueno, donde teníamos opción de elegir entre danza argentina, danza clásica y danza española. Ah, bueno, ahí Así empieza ya que, así que fue una premonición enlace con porque los España. volantes, los lunares, los taconcitos y las castañuelas con una profe que no me digas por qué, de Lepe, Huelva, acabó en Sunchales, Argentina. Empecé a estudiar danzas españolas desde muy pequeña, con lo cual era casi un Que este vínculo presagio. ya viene desde Por eso desde bien Argentina es mi pequeñita. cuna, pero es mi nexo también con lo que ha sido mi vida posterior. Lorena, tú que nos has estado comentando que lleva más de 20 años en el sector financiero, ¿qué dirías que define hoy concretamente tu manera de entender el trabajo del sector financiero hipotecario? Bueno, yo creo que, a ver, en el sector financiero ha habido una evolución importante, eh, tanto desde el punto de vista de cómo se gestiona a día de hoy la financiación hipotecaria, como la transparencia, la responsabilidad, los criterios de crédito responsable marcan nuestra relación y nuestro vínculo, tanto con nuestros aportadores de negocio, como vosotros, como hacia nuestros clientes, esos clientes que son comunes. Y también, bueno, desde la parte que me toca, hemos visto crecer la presencia femenina en el sector, hemos visto cómo, yo recuerdo cuando yo empecé en el 2005, mi primera cartera fue en Leganés y iba a visitar y siempre pongo la anécdota de que me relacionaba muy residualmente con mujeres que solían ser las coordinadoras, las secretarias y demás, y ahora tenemos mujeres liderando su propio negocio, mujeres responsables de franquicias como en vuestro caso. Eh, Hemos ido creciendo, ¿no? Yo antes tenía que escuchar casi los partidos de fútbol, los resultados el lunes para tener un tema de conversación con mis clientes y tal. Y a día de hoy ver nuevas generaciones, mujeres muy bien posicionadas, Como que son esa mirada referentes, femenina, cómo ha ido claro. evolucionando dentro del sector, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. La presencia femenina ha ido creciendo, tenemos todavía mucho camino por recorrer y demás, pero viendo redes como las vuestras, donde dais oportunidades a ese talento joven y a ese talento femenino, es empastar también con esos clientes que son los demandantes y son los que están buscando un hogar y una hipoteca, hablando de tú a tú, ¿no? De igual a igual De igual a igual, eso es. con esa red. Estamos hablando de red, estamos hablando de personas, estamos hablando de confianza y también de evolución, pero quiero preguntarte, ¿qué te han enseñado las personas? Estamos siempre en este mundo de números, de cuentas, Datos. datos. Entonces, ¿qué te han enseñado las personas en el camino que no imaginabas al inicio de tu carrera? Bueno, yo creo que cuando tú emigras, cruzas un océano, tienes un plus de responsabilidad muchas veces o una mochila de autoexigencia de que salga bien, ¿no? Y de que muchas de las cosas que has dejado atrás, los sacrificios que han supuesto emprender una nueva vida con muchos kilómetros de distancia, salga bien. Y te das cuenta que a lo mejor al principio es como esa autoexigencia que te digo, eso de, bueno, esto lo tengo que sacar y cuando miras hacia atrás y echas la vista atrás en charlas como esta, te das cuenta que era algo casi muchas veces autoimpuesto o autolimitante, porque nada de lo que has conseguido y nada de lo que has aprendido y nada de lo que has crecido lo hubieras conseguido sin la gente que te ha rodeado y te ha acompañado y que te ha ayudado a llevar esa mochila en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que eso es uno de los mayores aprendizajes, que al principio es como que emprendes casi como un superhéroe de a ver cómo me sale esto solo y luego te das cuenta que no ibas solo, que ibas con gente que te acompañó, que te enseñó, que te apoyó. Y yo creo que ese es el primer aprendizaje, ¿no? De rodearte con gente que sea muchas veces mejor que tú, que sea gente que te apoye, que comparta tus valores. Lo segundo que creo que es algo que he aprendido es que yo siempre he sido muy intensa de la vida, me ha hecho así. Y a veces la gente te decía, bueno, tranquila, que esto
no te defonde, ¿no? Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y yo eso nunca lo he llegado a ver. O sea, yo en mis 20 años de experiencia y de desarrollo he sido fiel a mi forma de ser, a mis valores, a mi autoconfianza, y creo que no me he desfondado nunca. Creo que más allá de que tenemos etapas, altibajos y demás, pero cuando tú haces cosas que te apasionan, cosas que te llenan, cosas que van jalonando tu camino de pequeños logros, de cosas que te satisfacen, pues no hay desfonde, no hay lugar a decir, bueno, mira, es que me he quedado, no, al final es esa gasolina que te impulsa a cumplir tus sueños y tus objetivos. Qué alegría escucharte, sobre todo eso, ¿no? La humildad de tener por lo menos el agradecimiento del grupo, de que están todos alineados, de esa red, de esa importancia que tiene el estar agrupado, sobre todo de personas que están alineadas en valores, como comentabas. Totalmente. Ahora te quiero preguntar por el mejor consejo que te han dado en tu carrera. Bueno, yo creo que el mejor consejo, bueno, está siempre muy alineado a los equipos y tal, pero uno de mis primeros jefes en UCI era una persona muy recta, muy consistente y creo que me dijo algo muy sabio que fue que tus valores te definen, ¿no? Y tus valores son la base de cualquier decisión que tomes, grandes o pequeñas, y que el camino es recto y cuando intentas buscar atajos o te traiciones a ti mismo o al final acabas pagándolo, ¿no? Entonces, él tenía una frase del GPS de tus valores, ¿no? Que al final lo que te marca, esa época quizás era la brújula, el GPS no sé si GPS o existía, brújula, pero que fueras fiel a tu esencia, a lo que te han enseñado, a esa cuna, a lo que has vivido, a lo que has mamado, independientemente que te sigas teniendo que formar, actualizar, profesionalizar, aprender en un montón de cosas, pero cuando estés en un momento de vicisitud, ser fiel a lo que tú eres, ser fiel a tus valores y estarás más cerca de haber acertado. Que te puedes equivocar, seguramente, pero no te equivocarás desde el arrepentimiento, del cargo de conciencia, ¿qué tal? Te equivocarás porque al final, bueno, es humano cometer errores y te quedarás con el aprendizaje, ¿no? Pero no te traicionarás a ti a ti mismo. mismo, ¿no? Esa alineación tan importante en cuanto a lo que nuestros valores, lo que pensamos, lo que decimos y lo Lo que que hacemos. ejecutamos, lo que hacemos. Hacer lo que dices y decir lo que haces, Así ese es no el te arrepientes, ejemplo ¿no? que totalmente. Bueno, pues ahora nos vamos, nos están escuchando muchas personas en el podcast y sobre todo también jóvenes. Una preocupación importante que sienten los jóvenes hoy es el acceso a la vivienda. Totalmente. Entonces, quiero preguntarte con tu experiencia sobre todo, ¿crees que hay como más resignación que información o cómo está el panorama? Bueno, personalmente y desde la experiencia que tenemos en Unión de Créditos Inmobiliarios al tratar con clientes todos los días, es verdad que nos encontramos un poco con una dualidad a veces difícil de compatibilizar, ¿no? Por un lado nos encontramos con clientes hiperinformados, que clientes que tienen una cultura que quizás todavía queda por apuntalar y queda por seguir apostando por el desarrollo de la educación financiera, pero sí que es verdad que la gente a día de hoy viene con mucha información que a veces es barra desinformación, pero que bueno, Contamos con eso, ¿no? Que muchas veces tenemos que romper mitos reales efectivamente, que lo de... que cuentan y lo que es a veces tienen alguna distancia, ¿no? Pero bueno, el cliente suele venir informado. Y muchas veces en la realidad de que escuchamos todos los días en el telediario, que ves por internet, la preocupación en el acceso a la vivienda, pues puede llevar a esa frustración y a esa resignación, ¿no? Porque muchos clientes que te dicen, bueno, mira, yo vengo a ver en qué me podéis ayudar o hasta dónde me podéis ofrecer en financiación, pero ya sé que lo tengo complicadísimo, ya sé que no voy a encontrar. Entonces, bueno, yo creo que hay que también romper un poco una lanza a favor de que es verdad que es importante estar informado. Creo que el siguiente buen consejo que podemos dar a cualquier oyente o a cualquier espectador joven es que intente encontrar un buen compañero de viaje profesional, un profesional tanto a nivel inmobiliario como a nivel financiero, que le pueda hacer un estudio de su perfil, que pueda acompañarle y sobre todo que le dé una información veraz, porque es verdad que es complicado a día de hoy. Los jóvenes no solo es complicado desde el punto de vista de la falta de oferta, de los precios,
sino fundamentalmente también de la falta del ahorro que muchas veces implica el tener que pagar un alquiler, el tener el sueldo que tengo, el hacer frente a mis cargas y de dónde saco capacidad para ese 20% más gasto que habitualmente me suelen pedir, ¿no? Pero en ese consejo, pues a saber que hay profesionales como la gente de Decredit, entidades como nosotros, que manejamos muchas herramientas que existen, desde los avales ICO, los avales o distintas herramientas por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid, el programa Mi Primera Vivienda, yo que sé, en Cataluña está el programa del ICF, en Andalucía y otros. Pues, oye, hay mecanismos que quizás no son tan conocidos, quizás no son tan asequibles y bueno, que pueden ser una alternativa adicional al poder romper esa punta de lanza. Y si no va por ahí, pues puede venir por un apoyo familiar, podemos acotar también el diagnóstico a que quizás no hoy, pero un poquito más adelante, y ese proceso, pues que empiece también por, como decía, como con un buen Un compañero, buen porque compañero o el compañera es proyecto es fundamental importante, para llevar a cabo el proyecto. efectivamente, y ahí tiene que estar la ayuda. Lorena, y o sea, normalmente cuando pensamos en el sector de la hipoteca, financieros, normalmente entramos como en ese mundo de números, de cálculos, de condiciones, que también son importantes. Pero yo hoy quiero pararme un poco más en la parte humana. Entonces, desde vuestro lado, ¿qué es más importante? ¿O cómo veis que es más importante en el cliente? ¿La tranquilidad emocional o puramente la parte financiera? Bueno, yo creo que las dos cosas son complementarias. Es decir, la parte operativa, el proceso de tramitación, no deja de ser una gestión. Y es verdad que es una gestión que no siempre es fácil por un cliente final, requiere mucha dedicación porque hay que recopilar documentación, hay que entender muchos términos que a veces se salen del lenguaje natural de un cliente, con lo cual eso es una parte operativa que no podemos obviar y que complementa con la segunda parte que es la emocional, que es tanto más importante porque es importante aterrizarle todos esos conceptos al cliente, es importante acompañar en un proceso que muchas veces es un proceso algo largo en el tiempo, no es de hoy para mañana, son semanas, son meses, y esa contención emocional, ese darle tranquilidad, ese explicarle paso a paso, pues por eso hablaba antes de la importancia de un buen compañero profesional, porque en eso va realmente Como nuestro un plus. entrenador de alta exigencia en un deportista de élite. Efectivamente, somos esa cable a tierra que a veces el cliente se ansía, se preocupa, le puede la presión, ¿no? La ansiedad de por llegar a tener su vivienda y nosotros somos ese, como te decía, cable a tierra de tranquilizarle y demás. Y a veces cuando los números nos pueden, los datos, el análisis nos desborda, yo siempre digo lo mismo, vamos a una firma y estemos en notaría con un cliente. Y cuando ves a unos papás emocionados porque su hijo cumple su sueño, o cuando ves a una parejita joven que coge su llave y tal, pues Ahí es todo vuelve a cuando, cobrar sentido y todo cuando vuelve a cobra encajar. parte sentido esa parte emocional de la que Totalmente, hablábamos. Muchísimas gracias, totalmente. Lorena. A veces, bueno, pues tú más que nadie lo sabe en el sector, pues no salen las cosas como los clientes pues tenían en mente de primeras. Pero yo quiero que para desmontar esta parte como de incertidumbre, de dudas que existe, pero desde tu perspectiva, ¿qué consejos profesionales le daría tanto a los clientes como a las personas que se dedican también al acompañamiento de Dice financiero y tal? comprador. Eso Ujú. es. Pues mira, yo al cliente le daría pues un poco lo que hablamos. Es importante estar informados, es Bien importante informados, ¿no? efectivamente distinguir lo que es real y lo que a veces es lo que se escucha de una charla de un bar o de alguien que con toda su buena intención te puede estar aconsejando, pero el tener un buen compañero, un consejo experto, un asesor, un profesional que también te ayuda a entender, porque a veces el cliente es un todo, ¿no? El proyecto más importante de mi vida, comprarme una casa. Y hay una parte que es la compra y hay una parte que es, lo que suelo decir, la llave que abre esa puerta de la compra. En el caso de necesitar una financiación hipotecaria, que es ese acompañamiento experto para el préstamo. Sin préstamo no hay casa
y sin casa no hay hipoteca, con lo cual van íntimamente vinculados y es algo que el cliente no disocia muchas veces, pero que tiene que ir de la mano. Entonces, el tener una precualificación financiera es importantísimo, de inicio. Oye, entre el querer y el poder siempre a veces o muchas veces hay una distancia y el poder aterrizar las expectativas a la realidad es muy importante. Con lo cual eso sería mi consejo inicial para un cliente. Y para un profesional de la intermediación financiera, pues yo creo que va un poco de esa mano de lo que hablábamos, que por un lado va el proceso y por otro lado va el acompañamiento emocional, y que también es verdad que la entidad financiera muchas veces no se percibe como un compañero de viaje. Y desde UCI solemos decir que vamos en el mismo barco. Somos un servicio 360 y tenemos un cliente en el centro y desde el profesional inmobiliario de Red Piso, el profesional y el asesor de Decredit, la entidad financiera que somos nosotros. Y muchas veces aparece el reformista, ¿no? El que va a acompañarle a que su hogar sea su hogar y no sea una casa de segunda mano, pues tenemos que ir de la mano y ir muy enconjuntados para que ese cliente no perciba parcelas y una carrera de obstáculos, Sino que ¿no? la lectura sea el resolver el Junto conjunto. en el 360 de ese cliente. Fenomenal. Y luego también, pues, por la otra parte, cuando la cosa sí que sale bien, ¿no? Pues, ¿qué significa eso desde el otro lado, ¿no? Desde vuestro lado? Bueno, para nosotros nuestro propósito es, pues eso, ¿no? Impulsar una forma sostenible de vivir hogar a hogar. Es un poco un eslogan que estrenamos este año, o es el compromiso de la compañía en un propósito que está firmemente enraizado en nuestra cultura, porque UCI, más allá de que también apuesta por la financiación en la rehabilitación de vivienda y tenemos otras vías de negocios, pero nuestro core es la financiación hipotecaria. No entendemos nuestra aportación de valor a los clientes, sino es a través de, como te decía antes, el proyecto más importante de su vida, que es tener su hogar, ¿no? Entonces, es trascender muchas veces bueno, de lo que es evidentemente la razón de ser de una compañía y lo que es su negocio, pero como te decía, cuando vas a notaría y ves lo que hace posible tu trabajo, lo que muchas veces es dificultoso, lo que muchas veces sobrepasa, pero ves ese momento que es como un poco el culmine, ¿no? Es la guinda del pastel y ves lo que eres capaz de generar en un cliente, las vidas que cambias, que a veces parece un poco filosófico y atópico del libro, pero como te digo, cuando te quepan dudas, cuando estás un poco desbordado y tal, Tenemos que volver a los valores, hay que ¿no? volver a Ahí esa base y esa es la razón de ser de todo lo demás. fantástico. Y luego también ampliando el foco, ¿no? Y creo que va muy enlazado con la respuesta que habías comentado ahora recientemente. Sobre todo ya no contamos con decisiones individuales, sino que englobamos a una repercusión social. Entonces, dentro de lo que sería la responsabilidad social, ¿cómo crees tú que el sector financiero tiene hoy como esa responsabilidad en la evolución, en el acceso a la vivienda? Bueno, nosotros, desde luego, desde UCI, es un pilar, ¿no? A día de hoy muchas empresas hablan y se comprometen con todos los postulados de ESG, desde lo medioambiental, lo social y la governance, ¿no? Entonces, cuando tú entras un poquito más al terreno, ¿no? Y no solo te quedas en el eslogan de la eficiencia energética o en el compromiso para que, bueno, los hogares que financiamos tengan una mejora, o lo que te hablaba antes de la financiación para jóvenes, que es ese compromiso social de, oye, estamos al lado de quizás los quienes más lo necesitan, pues te das cuenta de esa contribución no solo en cada cliente, no solo en cada proyecto que llega a Sino buen cómo puerto, eso impacta a nivel sino cómo social. impactas de cara al futuro, de cara a la repercusión que tienes a nivel de sociedad, de cara a todos los stakeholders con los que nos relacionamos, que evidentemente son nuestros partners y nuestros colaboradores preferentes, como en vuestro caso, pero hay muchas otras cosas que desde la educación financiera, antes estábamos hablando, antes de empezar, de los programas de becas de jóvenes que tú ves por, yo qué sé, en el edificio de sede, por las plantas, y te nutres y ves que estás sembrando pequeños granitos y demás, pues es la verdad que es satisfactorio porque, como digo, no es solo
una parte de la vocación, del compromiso, de los postulados, de los valores de la cultura de empresa, sino es una parte tangible que más allá Que del la ves negocio, real en el día a día eso y es, estás aterrizando y apostando en una propuesta de valor a futuro también para futuras generaciones. y ahora hay una pregunta que siempre está como sobre la mesa en el sector, ¿no? Que sería un poco la relación, o cómo definirías tú la relación entre agente inmobiliario y el hipotecario. Bueno, yo creo que vosotros sois un excelente ejemplo de una pareja de baile, ¿no? Yo diría que es un coequipo, es un coequipo. Por lo mismo que te decía antes, nosotros muchas veces desde nuestras propias compañías o desde nuestro propio negocio, pues tenemos el negocio inmobiliario y tenemos el negocio hipotecario, pero nuestro cliente vive una sola experiencia y es la de tener su hogar. Como te decía, pasa por momentos el de encontrar la vivienda y el de hacerla posible en el caso de necesitar financiación. Pero como digo, yo creo que vosotros sois un excelente ejemplo de que vamos juntos, ¿no? Y que estamos empastados en esa relación de equipo, ¿no? De ir de la mano y de que somos complementarios o sois complementarios en ese servicio integral al cliente. Fantástico. Y ahora nos vamos también con un tema recurrente, ¿no? En nuestros días, que sería el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú que la IA pues, va a contribuir y mejorar el proceso de petición de una hipoteca, Lorena? Bueno, nosotros la verdad que es un desafío y es un proyecto estratégico que venimos trabajando ya desde hace años. Tenemos plenamente integrada la inteligencia artificial en muchos de los procesos internos, muchos de los procesos de gestión, temas documentales, de traducción, gestiones bueno, muchas tareas rutinarias que nos ayuda a eficienciar hasta cosas mucho más visibles, como es una IA por voz que hace una primera recepción de todos los leads, que se llama Lucía, es nuestra UCI dentro de Lucía y de la IA que nos está dando grandes satisfacciones, ¿no? A nivel de un primer filtro al cliente y que, bueno, y que nos permite ya volcar en nuestro CRM una primera categorización de lo que ese cliente está demandando, busca sus datos básicos para luego ya sí abordarlo desde nuestro equipo de People Center o Call Center. Con lo cual la IA no es algo de futuro, es nuestro presente y creo que lo hemos abordado desde un modo muy complementario, es decir, hemos intentado huir del catastrofismo y desde el alarmismo de van a venir y nos van a suplantar, porque estamos convencidos que nuestro negocio es un negocio de personas. Entonces, es un vector complementario, es un recurso que nos mejora y nos complementa y desde luego es una variante más de inteligencia. Tenemos la inteligencia emocional, tenemos la inteligencia relacional, tenemos un montón de inteligencias y la IA es una más que tienes que hacernos ser mejores profesionales y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Totalmente. Y ahora quiero volver porque te he visto como un brillo especial en la cara cuando hablabas antes sobre el proyecto bueno, de viviendas sostenibles, ¿no? Porque, bueno, sabemos que UCI pues, está impulsando esta estrategia de hipotecas verdes, ¿no? Entonces, quiero preguntarte por qué te brilla los ojos cuando hablas de casas sostenibles. Bueno, la verdad que es una apuesta muy clara y muy firme desde hace muchos años. En UCI hemos siempre creído que el apoyar a través de productos especialistas, a través de pues, una línea de negocio propia en relación a la rehabilitación, no es solo buscar oportunidades, nichos de mercado, es, como te decía antes, tener un compromiso real de futuro hacia las generaciones venideras y también porque lo hemos vivido a carne y señas y fuego con muchos de nuestros clientes, lamentablemente, cuando fue todo el tema de la pandemia, ¿no? Eh, Creo que todo hemos vivido en nuestras carnes en ese momento tan trágico, traumático, O de tan de incertidumbre, ¿no? incertidumbre, donde nuestras casas pasaron de ser casi un dormitorio y una cocina a ser nuestro entorno real durante días, semanas, meses, Nuestro refugio, nuestro nuestro día a refugio día. emocional, nuestro todo. Y la gente se empezó a dar cuenta, y nos pasó con muchísimos clientes, que de donde
mi casa era pues eso, un ratito el desayuno, un ratito la cena y un dormir, porque el resto del tiempo me lo pasaba fuera trabajando y en desplazamientos, a clientes que nos demandaban de donde había un balcón, una terraza, y donde había una terraza, una parcelita, y donde había un urbanita, el salir a buscar alternativas para autoconstruir una vivienda en un entorno verde porque su empresa le daba posibilidades de teletrabajo y demás. Y todo eso fue posible gracias a una propuesta en nuestro caso, muy especialista, muy enfocada a productos que permitían hacer realidad estos proyectos algo diferentes, y todos estos proyectos redundan en casas más eficientes, que ya no va solo a una mejora porque mi casa es más eficiente, gasto Por una menos, etiqueta, sino que tal, va más sino va allá. en la calidad de vida de nuestros clientes y a vivir sus hogares de otra manera. Entonces, como digo, fue el poder aterrizar y poner en valor de verdad un compromiso que lo vimos desde hace mucho tiempo y que pudo ayudar a que nuestros clientes hicieran realidad su proyecto de una forma que se salía de la banca tradicional y del sota, caballo y rey De que lo que veníamos estábamos siendo. acostumbrados, eso es. Efectivamente. Y bueno, en este podcast hablamos mucho sobre todo, pues bueno, que cuando funcionan muchísimo mejor las cosas, cuando trabajamos en red o cuando trabajamos de maneras conectadas y con confianza. Entonces, te quiero preguntar, ¿por qué la cultura empresarial es tan importante en una compañía como UCI y cómo influye de verdad en la forma de trabajar de las personas? Bueno, estamos hablando ahora de teletrabajo, de nuevos modelos, de vivir, de trabajar, de relacionarte. Pues yo creo que la amalgama y lo que conecta a una compañía es justamente eso, es su cultura, son sus valores, es lo que hace que una persona, como somos muchos de los que estamos por aquí, llevemos muchos años y muchas décadas en una compañía, ¿no? Y que sintamos como estar en casa y hablamos de nuestra casa profesional, el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, es verdad que hay un aprendizaje, es verdad que las marcas y las empresas evolucionan, se adaptan, eh, em, incorporan en nuevos perfiles, rejuvenecen sus plantillas y demás. Pero lo que hace único a Red Piso o lo que hace único a Decredit o lo que hace único a UCI es esa cultura de empresa, es esa forma de entender a sus propios empleados, a sus clientes, a sus partners, a sus colaboradores. Y todo eso se cimenta en relaciones de confianza, como tú has dicho, en relaciones de transparencia, en una relación colaborativa sincera, porque por eso nos conocemos y nos relacionamos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso es la base. Todo lo demás es adaptarse, es crecer, es poner pues las bases de un crecimiento sostenible, ¿no? Pero la esencia es lo que marca lo que es una compañía. Totalmente. Y en este momento en el que la gente, pues tenemos acceso a muchos datos, pero bueno, yo creo que lo que nos falta es el acompañamiento en cuanto al contexto, ¿no? O a la orientación de verdad, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿qué marca la diferencia entre lo que sería un acompañar una decisión de responsabilidad o simplemente gestionar una operación? Bueno, a ver, el gestionar la responsabilidad creo que es ser parte de lo que ocurra, ¿no? Yo soy muy defensora de hacer lo que digo y digo lo que hago, y quizás, bueno, eso me lo ha venido o se me ha impregnado en la razón de ser de la responsabilidad del liderazgo, porque, como se suele decir, yo he sido cocinero antes de fraile, ¿no? Entonces, he ido pasando por muchas etapas y creo que eso te permite empatizar de verdad con tus equipos, con tus clientes, porque has vivido en tus propias carnes lo que le está pasando, ¿no?, a la gente que tienes alrededor. Entonces, gestionar una operación es gestión técnica, ¿no? Es habilidad, es aprendizaje, es formarte, nosotros en concreto la LCCI en el año 2019 nos supuso una actualización y ponernos todos los intermediarios de crédito, las entidades y demás, en una misma línea de salida, ¿no? Y todos los años tenemos que recertificarnos, reactualizar nuestros conocimientos. Pero eso es la parte técnica. Y
lo que hablamos de responsabilidad, de decisión, de liderazgo, de cómo gestionas a tus equipos, es todo lo que estamos hablando de esa capacidad emocional, relacional, y donde yo creo firmemente que el ejemplo, lo escuché en Manuel y Adrián también en el primer capítulo, como ellos también tuvieron una carrera muy jalonada desde el principio y demás, y eso permite ser grandes Ese líderes recorrido, ¿no? de la marca porque saben lo que está pasando alguien que entra por primer día en vuestro grupo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave que marca la diferencia. Muy bien, Lorena, estamos llegando ya al final. Bueno, hemos hablado desde lo personal a lo estructural y sobre todo, pues, ese camino, ¿no? Tan importante de cara a tomar una gran decisión, la importancia de las personas. Entonces, para terminar, pues me gustaría que lanzarte la pregunta de qué no debería perder nunca alguien que trabaja acompañando decisiones tan sensibles y tan importantes. Bueno, yo creo que lo que te hablaba antes de esa brújula de tus valores que te hacen ser quien eres, no perder de vista que solo se puede ir, pero no llegarás muy lejos. Siempre el equipo que está a tu lado o adelante, detrás, la gente que te rodea es la que marcará la diferencia, porque al final es una fuerza de red y es la fuerza del conjunto el que lleva adelante. Y yo diría que una pizca de ambición y de energía bien entendida, es decir, a veces la ambición tiene una connotación de ego, no sé, de egocentrismo, y yo creo que la ambición bien entendida es tu vector, ¿no? Es a dónde quieres llegar, es cuál es el objetivo que has puesto para que este camino tenga sentido, ¿no? Entonces, para mí la ambición es esa energía y es lo que te motiva cada día a hacer lo que haces, con lo cual, con unos valores seguros, con gente a tu lado que te acompañe y teniendo claro el foco, pues nada puede salir mal. No A sé. conseguir los objetivos, ¿no? Efectivamente. Oye, muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos vemos en el siguiente episodio de La Red. Hoy hemos hablado de valores, de energía, de hipotecas, pero sobre todo de personas conectadas. Muchísimas gracias, Lorena, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti, Fran, ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias.